Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Algo está ocurriendo en el mundo, estamos viendo una serie de sucesos, algunos de ellos muy preocupantes, otros que tienen que ver con manifestaciones sociales de inquietud, de desconcierto, de inconformidad. Estamos viendo a un Chile convulso, estamos viendo a un Ecuador también convulso, estamos viendo una Bolivia que atravesó por elecciones también convulsas, y si sigue usted subiendo en el continente va a encontrar también inestabilidad. Pero cuando volteamos a ver Europa, vemos que también hay situaciones difíciles. El gobierno de España no ha logrado integrarse, llevamos ya 3 elecciones. Esto habla de una dispersión en las fuerzas políticas, pero también una incapacidad para conformar grupos mayoritarios. Es decir, hay algo en el mundo que está desquiciando los sistemas políticos y que está poniéndolos en jaque. Hay elecciones, por supuesto, pacíficas y tranquilas como las del Uruguay, que hasta ahora van bien, pero debemos de reflexionar al respecto, y es para ello que hemos invitado a un especialista, a alguien que ha sido embajadora en México, de Polonia, y a alguien que es internacionalista, profesora del TEC de Monterrey. Me refiero a Beata Boina. Bienvenida, Beata. Muchas gracias, un gusto estar aquí, Federico. Un gusto, Carlos. Gracias, Beata. Como decía Federico, ¿por qué no empezamos por tus tierras, por Europa? Digamos, si es como que el paradigma que se construyó en los últimos, de la posguerra y más claramente después de la caída del muro de Berlín, es que el modelo europeo de democracia, Estado de Derecho, bienestar, se va a ir expandiendo por Europa. Polonia, de hecho, es un gran beneficiario de esa ola expansiva. Y sin embargo estamos viendo pues, como un retraimiento. Por un lado el Brexit, por el otro lado movimientos de extrema derecha que querrían replicar lo del Brexit, por el otro lado un Francia que dice no a la expansión en la Unión Europea hacia los Balcanes. Sí, desde el punto de vista así como de internacionalista, ¿cuál sería el hilo común que ves en Europa que podría explicar este cambio de tendencia? Mira, o sea, Europa no cabe duda está viviendo una temporada difícil. Siempre ha habido ese sueño de la integración europea de pues, tener un continente europeo unido, democratizado, con prosperidad, que yo diría sí se alcanzó en muchos sentidos, pero al mismo tiempo pues estamos viviendo los momentos cuando los nacionalismos están tomando nuevamente fuerza. Y yo creo que es un súper buen momento de hablar ahora sobre este tema, no solamente por los acontecimientos que están pasando, que se han mencionado aquí, pero también porque estamos a 30 años de la caída del muro de Berlín. O sea, el 9 de noviembre empezó a caer el muro de Berlín y con eso pues cayó todo el sistema, es el símbolo de esta caída. Y yo creo que es un buen momento también para un poco reflexionar qué ha pasado en esos 30 años. Para muchos es un periodo, la verdad es que nos conduce a cierto pesimismo porque no se han conseguido no se han logrado las expectativas que hemos tenido quizás en el año 90, 91, a principios de los 90. Pero por otra parte, pues la verdad es que hay muchos países que se han transformado, se han democratizado, y el caso de Polonia es quizás el ejemplo más claro en este sentido, de que pues en 89 tuvimos el PIB per cápita menor que en México, como 8.000, 7.000 dólares, y ahora tenemos PIB per cápita de 25, 27.000 dólares, o sea, algunas veces más o algo más que México, ¿no? Y en un proceso de transformación bastante más. Y un Estado de Derecho, ¿no? O sea, podemos criticar muchas cosas que pasan en Polonia, o sea, y el gobierno que es populista, de derecha, etcétera, pero no cabe duda que es un país que tiene una gran estabilidad en ese sentido. En Europa en general, pues, claro, ¿por qué esas sociedades que están descontentas, ¿no? Podríamos decir Europa es una región con gran poder adquisitivo, o sea, la gente vive bien en general y están descontentos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que las explicaciones van, por una parte, desde este contexto económico, la gran crisis que afectó mucho a Europa desde el año 2010, de eso no cabe duda que hubo un empobrecimiento de una parte importante de la población. Es un background sobre el cual pues, se construyen ciertos discursos, ciertos mensajes populistas. Sobre esta base se crea, pues, obviamente,
retoma cierta fuerza pues la extrema derecha en Europa, y hay un grupo de población que sí pues ve con malos ojos el tema de la migración. Ahora, lo decías de manera muy llana y muy clara, o sea, hay bienestar económico, ha habido muchos cambios en lo económico para la Comunidad Europea, para la Unión Europea, pero el descontento pareciera no cruzar por eso. Los nacionalismos tienen que ver a veces con reivindicaciones ancestrales que difícilmente uno se hubiera imaginado que iban a revivir. ¿Qué tienen que ver en esto, digamos, la forma como nos estamos comunicando, las redes sociales, hasta dónde hay un cierto desquiciamiento emocional que ya no pasa por lo racional de la lectura del bienestar, por ejemplo, ¿no? Mira, yo creo que por una parte la memoria humana desafortunadamente es muy corta. Entonces ya están llegando las generaciones que no recuerdan los desastres de las guerras, ¿no? Entonces eso también tiene su influencia. Pero por otra parte el tema tecnológico, ¿no? O sea, en muchos sentidos yo creo que muchas protestas sociales que se están dando, muchas reivindicaciones de soberanía, de nacionalismos, etcétera, es hasta cierto punto pues la contaminación de un lugar a otro lugar a través de las redes sociales. Y hay tercer punto muy importante en ese sentido. O sea, el papel de los países o de los actores que tienen interés en generar esa espiral. ¿Estás hablando de Rusia? Pues sí, no lo dije yo. Cuéntanos un poco más. No lo dije yo, pero sí es cierto. Hay países como Rusia, por ejemplo, que tienen interés en que haya inestabilidad en Europa. No solamente en Europa. Esta tecnología la saben usar muy bien. La saben usar muy bien, lo hemos visto en varios casos. El referéndum de Cataluña, el referéndum sobre Brexit, pues por ahí se han demostrado que sí hubo intervención precisamente de Rusia. A esto de la memoria me gustaría aprovechar tu memoria, porque tú viviste los primeros años de tu vida en el mundo comunista polaco. 18 años. 18 años, yo no lo quería decir, pero ella es muy generosa. Si te hubiéramos entrevistado en el 89, hace 30 años, y te hubiéramos dicho que ibas a ser ciudadana de un país democrático, capitalista, con los niveles de bienestar que hoy tiene Polonia, con libertad de tránsito y todo lo que tiene Polonia, ¿me hubieras creído? Yo creo que no. Cuéntanos cómo era ese mundo. Mira, no solamente yo no te hubiera creído, pero gran mayoría de los polacos no te hubieran creído. Quizás en 89 ya se vislumbraban pues esos cambios, obviamente, porque en febrero de 89 se celebró la mesa redonda entre oposición y el gobierno. 88, pero yo diría 80-81, ¿no? 80-81, Estado marcial en Polonia. O sea, los tiempos súper grises del comunismo, cuando no podríamos transportarnos de una región de Polonia a otra región sin permiso especial. No había libertad de tránsito al interior de Polonia. No había libertad de tránsito, exactamente. ¿Qué otras cosas no había? Para que el público recuerde un poco sí, qué era ese mundo. creo que lo más fuerte era la escasez, ¿no? O sea, la escasez de productos básicos. O sea, sí, obviamente había pan y leche, pero productos como carne, azúcar, como... ¿Qué tan escasa era la carne? Pues, bueno, o sea, la verdad es que mi experiencia de niña, adolescente, es estar en filas permanentemente para comprar ese tipo de productos, por una parte. Por otra parte, si uno quería comprarse zapatos, pues era otra historia encontrar pues zapatos que por ahí te ponían en la tienda, ¿no? Entonces, yo creo que los años 70, los años 80 son años de cartillas de racionamiento, así, de simple. Y filas para comprar lo básico, incluyendo el papel higiénico. Eso es quizás lo más Esa es tu memoria triste, de adolescente, ¿no? y niña. Sí. Y un país en general gris, o sea, sin colores, muy triste, gris y sin libertades políticas, que personalmente a mí como niña o adolescente no me afectaban tanto, pero cuando se impuso el estado marcial en diciembre de 81, por ejemplo, mi papá pues no regresó de la fábrica, ¿no? Porque pues a muchos pues les hicieron presos. ¿A tu papá acabó preso? Sí. Entonces, así fue la realidad, ¿no? Ahora, hay algo ahí de la expectativa que teníamos de la globalidad política que de pronto se está, no sé, colapsando, o a lo mejor es resultado realmente de segundo rebote. Y es que pensábamos que una vez que hubiera información política de cómo se vivía en otros países, de cómo estaba la República Federal Alemana comparada con la otra parte, de cómo se estaba viviendo en Inglaterra o en los Países Bajos o en Francia, la gente iba a convencerse de que esto era algo deseable y así fue durante un par de décadas. Curiosamente, una vez que se lograron una serie de los objetivos, vienen los cuestionamientos. Es decir, es ahora que las minorías dicen esto no ha funcionado,
hay que echarlo para atrás, es ahora que los ingleses votan y dicen, no, la Unión Europea nos hizo pedazos. Es un poco contradictorio, Es un poco contradictorio confuso, porque ¿no? el caso del Reino Unido es bien interesante porque el bienestar actual del Reino Unido es resultado de la Unión Europea. Era un país rezagado frente a Muy Europa rezagado, sí. y hoy es un país de los más ricos Sí. de Europa. Pero ¿cómo entenderlo? El otro día, Ricardo Lagos, después de esta manifestación gigantesca en Santiago de Chile, decía respecto a Chile que él, como lo ve el expresidente, él fue pues, un gran presidente, lo que argumentaba era que ahora Chile es un país que ya no tiene las preguntas de un país pobre, sino las preguntas de un país rico. Ujú. Sí, sí, Y sí. entonces pues, se desespera y reacciona de forma distinta de lo que pudo haber reaccionado un país de otra naturaleza. Es decir, que nada tiene que ver la movilización chilena con la movilización venezolana. Sí, no Son cabe dos duda. problemas que no los podemos poner en el mismo cajón, como no podríamos probablemente poner en el mismo cajón el Brexit con, no sé, los problemas en una república centroeuropea, del centro de Asia, que es era frontera con la Unión Soviética, que son problemas de tipo muy distinto. Y yo tengo la impresión que en el caso de buena parte de los países de Europa, lo que estamos viendo, pero me encantaría ver tu opinión, es dos fenómenos. Por un lado, esto, de ahora tienen otras preocupaciones, otra información, y otra cosa que sí es un cambio muy dramático de la posguerra, es que se volvieron sociedades multiculturales. Estoy Sí. seguro que tú en Polonia solo veías polacos. Era una sociedad por los estragos de la Sí, muy Segunda Guerra homogénea, Mundial, sí, porque sí. los 6 millones de judíos que tuvo en su momento, 4 millones, Sí. pues, habían sido exterminados, se habían ido. Si tú ibas en Francia, era un país fundamentalmente Francés, francófono, francófono. o Inglaterra, etcétera, etcétera. Y el propio éxito de la Unión Europea y de la globalización general volvió a estas ciudades multiculturales. Digamos, en el Brexit, uno de los ejemplos de por qué estaba mal el Reino Unido eran los plomeros polacos, Sí, que llegaban Sí, ahí. claro. que ya escaseaban para entonces, Es pero cierto. era digamos, la fijación de la pérdida de la pureza cultural. Sí. ¿Qué No, la reflexión verdad usted- es que sí, es cierto. Es yo diría un tema súper problemático y me da mucha pena que en Europa, que es un continente donde hay muchas culturas, muchas lenguas, hay tanto enfrentamiento en el tema multicultural, ¿no? O sea, se ha pasado, se puede decir, de un discurso político de apertura hacia los que vienen de fuera, a un discurso político y unas acciones muy, muy tajantes en contra de los inmigrantes en general, ¿no? O sea, el tema de la migración, aparte de cuestiones económicas, terrorismo y temas de seguridad, es el tercer tema, yo diría, clave para las discusiones en Europa, y hay muchos países como Polonia homogéneos y aún así el gobierno tiene un discurso anti-inmigrante, ¿no? En caso de pues, Francia, Alemania, España, quizás se pueden entender porque sí realmente son sociedades donde pues, hasta incluso 10% de la población es población que vino de fuera o que pues, nació, digamos, de papás extranjeros. Ahora bien, sí es el tema de cómo combinar, cómo hacer que esas sociedades multiculturales convivan de forma pues, pacífica, de forma positiva, sin generar tensiones. Y no es, o sea, yo diría que no hay una receta, o sea, hasta ahora no hemos encontrado la receta. Ha habido dos, ¿no? La de multiculturalidad, o sea, apertura y tal, y otra, pues, de los guetos o de separación, exclusión, que tampoco ha funcionado. Pero no deja de ser, básicamente. digamos, un fracaso realmente terrible del proyecto civilizatorio de la Europa unida, el que las minorías no sean aceptadas. Pongamos casos extremos de migración que sí generan, digamos, reacciones muy virulentas. Pero no solo estamos viendo eso, es decir, no solo estamos viendo a Italia arrojar al mar Mediterráneo a los que cruzan este océano, sino estamos viendo en las sociedades establecidas digamos, renacimiento de la xenofobia tradicional de minorías que llevan asentadas ahí mucho tiempo, ¿no? Francia, Sí, por ejemplo. mira, yo creo que el tema en general los grupos humanos se identifican por el rechazo del otro. Así históricamente hemos visto eso, ¿no? O sea, yo creo que el gran éxito y gran logro del siglo XX fue esa aceptación de la multiculturalidad. Y de la Unión Europea, se puede decir, se exige mucho, ¿no? Es como un modelo, un ejemplo que ha demostrado que nosotros estamos a favor de la multiculturalidad. Ahora bien, hay muchos otros países que viven los mismos problemas fuera de la Unión Europea y pues no los mencionamos. O sea,
pues tomemos el caso de Israel, ¿no? Claro, Por ejemplo, en América Latina pues también va a haber Me muchos... gustaría regresar con el tema de Israel, Sí. que me parece un tema particularmente complicado e Sí. interesante. Estamos discutiendo pues, los grandes conflictos que están viviendo las democracias occidentales y estamos en un momento más de regreso aquí en Primer Círculo. Estamos de regreso en Primer Círculo con Beata Boina, profesora del TEC de Monterrey. Beata, mencionaste al final el tema de Israel. Vamos a entrar en un tema complicado. Digamos, Israel es uno de los países más complicados de administrar desde el punto de vista de lo multicultural, porque es por constitución el Estado Sí. de los judíos, pero al mismo tiempo es un Estado democrático. Entonces resulta que en Estado democrático puede ganar los partidos árabes el 11% del voto o algo así, como es un sistema proporcional, pues el 11% de los asientos en el Parlamento, y logran, digamos, los que están dentro de las fronteras reconocidas por el mundo, no los, digamos, asentamientos pues, que eran parte de otros países que están todavía en disputa, pues coexisten de una forma complicada pero democrática, cosa que pues, no podemos decir de muchos otros países multiculturales. El tema de Israel es más el de las fronteras, que es un tema que Europa tiene resuelto, salvo las pretensiones húngaras de tener otra vez la nación húngara, pero que no se ha manifestado en peticiones. En hechos. Sí. Pero, Sí. en fin, yo creo que incluso uno puede decir que es un país que lo ha resuelto democráticamente, Israel, respecto a los que están adentro. El tema de los palestinos es muy Sí, complicado, es otro tema. Pero insisto, es un problema de fronteras, que no es que lo minimice. Sí, o sea, parcialmente sí es cierto, pero por otra parte también hay una legislación sobre, digamos, una parte de la población que es básicamente árabe y que no tiene... Tiene derechos políticos. Sí, pero muy limitados. muy o sea, limitados, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues sí, es un país democrático, es cierto, pero también pues tiene por ahí ciertos puntos que podrían ser cuestionables desde el punto de vista... ¿Cuáles puntos? No, pues eso, el tema de los, pues de la población árabe que tiene ciertas limitaciones en cuanto a sus derechos. Y por otra parte, pues también los judíos de origen africano, pues quizás no son tratados de la misma forma. Pues tú puedes vivir en Israel, pagar impuestos en Jerusalén, por ejemplo, y no tienes derecho por tu ascendencia palestina a participar en las elecciones presidenciales. Es decir, es una ciudadanía de segunda, esa es una bomba de tiempo. Parte de las exigencias palestinas de los que se encuentran dentro del territorio, es decir, los legales, no estoy hablando, como decías tú, eso es otro asunto, de los que están adentro. Sí. Y de los que están adentro es precisamente todas estas limitaciones jurídicas de, por ejemplo, servicios públicos en donde se le brindan a los israelíes y no se les brindan a los palestinos cuando pagan la misma cantidad de impuestos. Es decir, sí hay ahí una tensión que no es democrática, no es un ejemplo democrático. No, pues lo que tiene es esta cosa muy difícil, que el Estado judío. Sí. Que no lo tiene. Sí, pero imagínate que somos... No lo estoy defendiendo, estoy diciendo que eso huele muy complicado. Imagínate que hay un país que se define como Estado polaco, ¿no? Sí. Y solamente aceptamos, digamos, plenos derechos para los polacos de origen. Pero tu presidente casi quiere eso, ¿no? No. O sea, Polonia es un país muy homogéneo, pero imagínate, minoría alemana tiene un representante fijo en el Parlamento polaco, ¿no? El tema bien interesante de Polonia es eso, es un país muy homogéneo. Y a pesar de lo homogéneo, el discurso nacionalista pues, es uno defensivo. No queremos ser como los franceses, que se llenó de gente de afuera. Como que hay dos modelos, el húngaro es parecido. Apertura en su momento, o sea, el país que más recibió refugiados sirios fueron los países más multiculturales, mientras que los dos países más homogéneos de Europa, que son Polonia y Hungría, decidieron que no quieren. Ni uno, ponemos una bardita si es necesario. Bueno, es cierto, o sea, yo creo que también el tema es un poco, porque estamos hablando por qué esas manifestaciones, por qué esas protestas sociales, por qué ese descontento. O sea, los políticos también tienen su parte de culpabilidad en eso, o sea, no han... se han volcado mucho a ganar las elecciones prometiendo mucho y la verdad es que no han sabido implementar las políticas satisfactorias para la población. Entonces yo creo que hemos pasado en los últimos pocos años
de un discurso políticamente correcto del que ya la sociedad está harta a precisamente resaltar esos márgenes políticos en su momento, los discursos mucho más directos, mucho más como claros, que pues sí, hay mucha gente que piensa, pues por favor, o sea, yo estoy harto ya los políticos políticamente correctos, que hagan los otros algo, ¿no? Entonces estamos en esa fase y va a haber seguro una decepción gravísima en unos Yo creo pocos que años, hay un ¿no? tema que nos menciona, que es el de la desigualdad, Sí. que parecería que es el gran hilo conductor a lo largo del mundo. Es decir, sí, vivimos en mayor prosperidad que antes. Sí. Polonia es un país mucho más próspero que antes, pero también es un país más desigual que antes. Sí, es cierto, pero bueno, las desigualdades no llegan a los niveles de No, los países, otras regiones como América Latina, no, pero por incluso ejemplo, en ¿no? Europa, los países de Europa Oriental son menos desiguales que los de Sí. Europa O Occidental. sea, como el que comunismo arrasó y hizo lo suyo. hizo su digamos. trabajo. Ahora, algo que resulta, en algún momento va a explotar, es que hay como dos niveles, ¿no? Por un lado está el nivel discursivo de integración, de respeto a las minorías, y después los rechazos sistemáticos en las calles, de muchas maneras. Pero después está la integración económica, es decir, la dependencia que tienen de los trabajadores. Ustedes, los polacos, fueron una alternativa económica muy importante para Europa durante muchos Sí. años. Yo quiero ver cómo lo haría. Solucionar ese tema. Exactamente, porque la integración económica habla de mano de obra más barata, capacidad productiva, Y un tema que está detrás competencia, de lo ¿no? que dices, la demografía de muchos países de Europa Claro. Oriental, como Polonia y Hungría, Sí, estamos en están decadencia en ese envejeciendo a sentido. una Envejeciendo muy rapidez rápido. enorme. Sí. Japón no ha podido resolver ese tema de cómo un país homogéneo Rusia resuelve el misma. problema de una inmigración a la que no le quieren los japoneses dar derechos políticos, pero quiere que entren, porque si no, no se sostiene la Y si no, economía. los sistemas de pensiones y el propio aparato productivo entran en crisis. O sea, Sí, se va a la caer. demografía condiciona mucho de Bueno, lo que mira, está ocurriendo. hay como dos modelos, ¿no? Aquí dos modelos muy diferentes. Primero es precisamente la apertura hacia los inmigrantes para generar un poco más de vida en la nación, para llamarlo de alguna forma, o sea, crecimiento demográfico. Pero eso está topándose con ciertas resistencias y rechazos de varios grupos sociales. Y por otra parte, son políticas, digamos, sociales mucho más fuertes, mucho más dinámicas y con una inversión más sustancial en las políticas pro familia, ¿no? Eso lo está haciendo precisamente el gobierno de Polonia, que está regalando dinero a los que tienen más hijos, ¿no? Que es carísimo, Que por es cierto. carísimo Ya los y países a lo largo, pues, no escandinavos lo funciona, intentaron o sí. tuvieron que invertir una cantidad de dinero brutal. Es mucho más. Si bien es caro frenar el crecimiento demográfico, reincentivarlo es Sí, es aún carísimo. más caro. No es sí. solo caro, parece que no se logra fácilmente, que No. por más dinero que le vuelques, el impacto es marginal. Sí, en ese sentido, por ejemplo, en el caso de Polonia, pues hay una inmigración muy fuerte de los países de Europa Oriental, que es Ucrania y Bielorrusia, ¿no? O sea, Más orientales todavía. más orientales aún. Y si hablamos de mano de obra, pues los polacos obviamente hay muchísimos que han emigrado a los países de la Unión Europea, trabajando en diferentes sectores, desde lo más bajo a lo más alto. Pero ahora hay una tendencia a la llegada de los ucranianos, que hay muchos que trabajan en Polonia, por ejemplo, y hay muchos que se van después a Alemania y otros países. Entonces es una forma un poco de a través de la vecindad. El problema de la vecindad del sur es que está muy asociada, la vecindad del sur me refiero a África del Norte, Medio Oriente, está muy asociada a los temas desafortunadamente del terrorismo y la inseguridad. Entonces, eso es un factor que durante los últimos años ha Asociado impulsado y muy bien mucho. manipulado también. Eso también, o sea, eso no cabe duda que obviamente no todos son terroristas, Ahora, ¿no? Pero, hay como un pero tono, sí hay como esa mala hay un tono asociación. negativo en este programa que yo quisiera darle un poco la vuelta, digamos. Hace una semana vimos en Argentina pues, una elección que funcionó muy bien. Había un grupo que estaba en el poder, perdió, llegó otro y ganó. Y de esa forma, pues las sociedades van renovándose y ahora tendrán la oportunidad los peronistas de mostrar si su estrategia puede o no tener éxito. Yo creo que va a ser muy complicado, pero es otro tema. La democracia ayuda a resolver una parte de sus problemas. Estos desbordamientos pues, son excepcionales fuera del periodo electoral como el que vimos en Chile, sino en general, pues en estos países no hay primaveras árabes exitosas. No es que de repente cae el gobierno de Mengano Sutano, como lo vimos con los chalecos amarillos hace cerca de un año en Francia. Sí, una movilización social muy fuerte, pero al final el sistema democrático los procesa, resuelve algunas de las demandas, abre unos espacios políticos por acá. Sí, para la inestabilidad a la que estamos acostumbrados en los lugares no democráticos, también creo que hay que ver ese otro lado de la moneda. Beata tocó algo que es
Porque nos queda muy poco tiempo. Que es muy profundo. Y es que sí, el terrorismo ha inyectado un miedo Eso es cierto. brutal a las inmigraciones, sobre todo las que vienen del sur. Sí. Y eso ha cambiado también la actitud de los ciudadanos, porque de pronto tú puedes estar en París y ser ametrallado. Y eso yo creo que sí ha pesado muchísimo. Tendrá que ser para otro programa. Pues sí. Porque, Beata, Sobre la migración hablamos y todas esas consecuencias. el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Beata, mil gracias por estar aquí. Gracias. Muy buenas noches. Nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Muy buenas noches. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.